Shabbat Shalom para todos, para todas. Bienvenidos una vez más a este espacio donde estaremos compartiendo la palabra de Hashem. El día de hoy con la parashá número 44 de Barín. ¿Qué significa palabras? Esta parashá comienza en el quinto libro de Moshe, en su capítulo 1, verso 1, a su capítulo 3, verso 22. Desde la Kehilá Ben Jacob Los Teques, ¿quién le sirve su moré? Abdías Ben Jacob Lloris, y bajo la cobertura de nuestro rabino Jorge Nemer y nuestra Rebexa Silvia de Nemer, damos comienzo a la enseñanza de esta semana. Con esta parashá se inicia el último de los 5 libros de la Torá, el libro de Deuteronomio, el Sefer de Barín, que también se le conoce como Mishné Torah, que literalmente quiere decir la repetición de la Torá. Las 3 primeras parashot de este libro de Barín, aproximadamente desde el capítulo 1 al 10, consisten en un largo discurso que Moshe dirige al pueblo de Israel. Ahora bien, la Torá debió haber comenzado este discurso en la forma usual. Moshe habló a todo Israel en la otra ribera del Jardín. ¿Por qué lo inusual de este versículo? Es que comienza por estas son las palabras a Devarim que Moshe habló. El Midrash nos dice que cuando Hashem le dijo a Moshe que después de la batalla con Midian habría de morir, Moshe le dice: por favor, Hashem, permíteme repasar toda la Torá con el pueblo antes de mi muerte, para poder aclarar cualquier duda que puedan tener y familiarizarnos con todos los detalles de las leyes de la Torá. Este Midrash nos hace ver que Hashem accede al deseo de Moshe, reúne al pueblo para repasar las misbot, los mandamientos. Moshe piensa que debe reprender o amonestar a ese pueblo para poder inculcarles el temor a Hashem y así hacer que cumplan las misbot correctamente. Pero en ese instante, en ese momento, Moshe se acuerda cuando él reprendió al pueblo en las aguas de Meribá, cuando les dijo: ahora escúchenme ustedes, rebeldes y tontos. En ese instante fue que Hashem dispuso que Moshe no entraría en la tierra prometida. Nos preguntamos entonces, ¿cómo podría ahora reprenderlos sin que Hashem se enojara? Cada uno de nosotros aprendemos de nuestros errores. Veamos un ejemplo.
Un talmid un día caminaba con su maestro y vio en el piso algo pequeño que brillaba. Pensó, un diamante. Enseguida el talmid se agachó inmediatamente para tomarlo entre sus dedos. Pero al instante sintió un fuerte ardor que le quemaba los dedos. El diamante resultó ser una brasa encendida que había quemado sus dedos. En otra oportunidad, estaban caminando juntos y nuevamente el talmid encontró un objeto que brillaba. Temeroso de quemarse nuevamente, se abstuvo de tocarlo. Pero el maestro le aconsejó, esta vez tómalo, es una piedra preciosa. De igual modo Moshe se había quemado los dedos cuando se enojó con el pueblo y los reprendió en las aguas de Meribá. En aquel momento cuando golpeó la peña. Sin embargo, esta vez Hashem despejó sus dudas. Hashem le dice, esta vez puedes hacerlo, puedes amonestar al pueblo. Entonces en esta ocasión, Moshe, en vez de usar palabras directas del Eterno, usó palabras de sus recursos oratorios. Esto no significa que no sean palabras del Eterno, sino que en vez de dictar las palabras directamente, ahora son filtradas y transmitidas por el instrumento humano que ha llegado al mayor nivel de profecía que existe, Moshe. Por supuesto, después de Yeshua. Lo que podemos deducir es que la iniciativa de amonestarlos procedió de sí mismo en ese entonces. Pero esta vez Moshe finalmente los reprendió con el permiso de Hashem. Hay dos puntos muy importantes que yo veo en esta parashá. Primero, veo a un pueblo frente a la tierra que su Elohim les había prometido a sus padres, frente a la tierra que fluye leche y miel. Esta generación ve completada la promesa del Eterno que les hizo a sus ancestros. Y en ellos se está realizando esa promesa. Y Moshe lo que trata de hacer es de recordarles toda la Torá para familiarizarlos con todos los detalles de sus leyes. Y así, como han podido ver completada la promesa hecha por Hashem en llevarlos a Eretz Israel, también ellos puedan continuar creyendo en ese Elohim creador de los cielos y la tierra, el Dios de sus padres. También veo importante en esta parashá, como segundo punto, lo importante que es creerle al Eterno. En el capítulo 1, en su verso 8, dice, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Adonai juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Y su capítulo 1, verso 21, dice, mira, Adonai tu Elohim te ha entregado la tierra.
Sube y toma posesión de ella, como Adonai el Elohim de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Y en su capítulo 1, en su verso 22, y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Si recordamos el capítulo 12 de Bereshit, de Génesis, en su verso 1 y 2, donde nos dice, pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de las cosas de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Moshe recuerda a nuestros padres que cuando el Eterno había decidido que entraran en la tierra prometida, su fe no fue suficiente para creerle. Así que en lugar de cruzar el río Jordán, le dijeron a Moshe que enviarían primero a 12 espías. El resultado ya es conocido por cada uno de ustedes. Como vemos, no creerle al Eterno trajo resultado negativo, ese resultado que los hizo regresar al desierto del Sinaí. Los israelitas estuvieron frente a una situación donde tenían solamente dos alternativas. O creían lo que veían sus ojos, o le creerían al Eterno sin detenerse a mirar las circunstancias, creyendo que Él tenía el poder para introducirlos en la tierra prometida. Justamente ahora es fácil criticarlos y decir, ¿cómo es posible que un pueblo que vio la gloria de Hashem permitió que de pronto su fe se volviera tan débil? Pero cada una de nuestras vidas es una copia de la de ellos. Ciertamente que como humanos fallaron en poner la confianza en ese informe que les traían de lo que les esperaba en ese lugar, en vez de confiar en la promesa dada por el Eterno. Pero pensemos, ¿cuántas veces participamos nosotros también de esa misma debilidad y repetimos en nuestras propias vidas aquella misma experiencia? Año tras año, día tras día. Ciertamente Hashem nos ha guardado y nos ha sostenido hasta hoy. Sin embargo, cuando estamos frente a nuevos desafíos, de pronto nos debilitamos en la fe y comenzamos a dudar de las promesas de Hashem. Ayer te sentías fuerte, pero hoy muy débil. Ayer parecía que estabas en lugares celestiales, pero ahora te sientes como caído en el camino. Ayer andabas erguido como un rey y hoy andas como abanderado que huye de la batalla. Ayer sonreías de gozo y ahora te turbas de ansiedad. ¿Cómo es posible eso? Yeshua nos dijo, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amados hijos, el secreto de la victoria no está en cuánta fuerza tengo, sino en cuánto poder de Dios permito manifestarse en mi vida. El secreto de la victoria no está en cuántos recursos tengo,
sino en cuánta obediencia a las órdenes de Hashem demuestro. El secreto de la victoria no está en luchar contra las fuerzas de la carne, sino en luchar con las armas del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. No creerle a Dios y concentrarse en uno mismo, en nuestras propias fuerzas, lleva a la derrota. Pero tomarle la palabra al Eterno y poner nuestros ojos en Yeshua nos dará siempre la victoria. El Rabí Shaul, el apóstol Pablo, dijo que todo lo que se ha escrito ha sido para nuestra enseñanza. Entonces apliquémoslo, veámonos en ese espejo y aprendamos a confiar en Hashem sin mirar atrás. Yeshua dijo que cualquiera que tome su arado y mire hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Marchemos, pero marchemos bien hacia ese lugar indicado. Dejemos que Hashem corrija el rumbo de nuestras vidas y caminemos mirándole a Él sin temor. Porque el Eterno, nuestro Elohim, nos ha dado su palabra de guiarnos y sostenernos aún más allá de la muerte, como lo dice el Tejilín, el Salmo 48 en su verso 14. Hay otro punto que quiero tocar referente a la herencia de los primeros. Es importante, pero la de todos lo es aún más. Recordemos que las tribus de Rubén y Gad, así como la media tribu de Manasés, se esforzaron mucho en la conquista y tomaron muy rápidamente posesión de su herencia al este del río del Jordán. Así que pidieron quedarse allí, pero Moshe les impuso una condición, que aunque habían llegado primero a la herencia, debían luchar junto a sus hermanos hasta que todos adquirieran su herencia, y entonces regresarían a disfrutarla. Esto es una gran lección. Lo importante no es llegar primero, sino que lleguemos todos. Muchas veces sucede que descubrimos una rica herencia y queremos empezar a disfrutarla, olvidándonos de nuestros hermanos que todavía no han tomado la suya. A veces nos apasionamos tanto con nuestras raíces que de pronto perdemos la perspectiva de unidad con el resto de nuestros hermanos, que aún tendrán que luchar muy fuerte por alcanzar la suya. Esta enseñanza es muy hermosa. No te olvides de tus hermanos que todavía están en el camino, aun cuando ya hayas tomado posesión de tu riqueza. No abandones a tus hermanos que todavía están luchando. No des la espalda a los que todavía no la han conquistado, a los que todavía no tienen su parte de la herencia. No disfrutes hasta que todos comencemos a hacerlos unidos, como un solo pueblo, que somos en Yeshua el Mesías, nuestro Salvador y Señor. Recordemos que uno de los grandes secretos del éxito del pueblo de Adonai es que estemos unidos. El Rab Shaul decía, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y el grito de Yeshua antes de su sacrificio no fue ni siquiera por sí mismo, sino por nosotros. Dice la palabra en Juan, en su capítulo 17, en su verso 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos,
sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La victoria, amados hijos, hijas, es más dulce cuando la disfrutamos juntos, cuando lloramos junto al dolor, cuando permanecemos juntos. Les aseguro, queridos hijos, que su gloria será mucho más gloriosa. Y como tercer punto, muchos postreros son primeros y los primeros postreros. ¿Qué quiero yo decirles? Aquí Moisés recuerda en su primer discurso la actitud de fe de Caleb. En el capítulo 1, verso 36 está escrito que Adonai dijo de él: excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Hashem. Caleb no tenía ningún derecho a la tierra en primer lugar, porque no constituía ninguna tribu. En segundo lugar, porque no era judío, sino un prosélito. Si leemos en Bamidbar, en Números, en su capítulo 32, en sus versos 11 y 12, dice: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, y Josué, hijo de Nun. Así que el padre de Caleb no era de Israel, era ceneseo. Pero ¿quiénes eran los ceneseos? Si nos vamos al libro de Bereshit en Génesis, en su capítulo 15, versos 18 al 21 leemos: en aquel día hizo Adonai un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos. Así que los ceneseos eran parte de las tribus nómadas que ocupaban la tierra en los días de Abraham, juntamente con los jebuseos, los cananeos y demás grupos. Como vemos, los ceneseos no eran de Israel, y Caleb era descendiente de un ceneseo, de un kenicita, quienes juntamente con los kenitas, los ceneos, y los cadmonitas, los cadmoneos, luego serían absorbidos y reemplazados por Moab, Edom y Amón en los días de la conquista de la tierra. Todo parece indicar que por alguna razón, quizás el hambre, descendientes de los ceneos emigraron a Egipto, y allá Jefoné se convirtió al Dios de Israel. Luego de su conversión, su hijo Caleb se hizo parte de la comunidad hebrea, y siendo muy joven aún, cuando salió de Egipto, se unió a nuestro pueblo en la marcha a la tierra prometida. Así que Caleb no tenía derecho legal, estaba apartado de la herencia. De hecho, el nombre del pueblo del cual desciende, Kenisé, significa puesto aparte o independiente de. Sin embargo, aunque era un postrero, un apartado,
vino a ser parte de Judá y escogido entre los grandes príncipes de Israel. Esto es precisamente una de las grandes promesas del pacto a Abraham, por el cual, a través de la simiente de Abraham, que es el Mesías, todas las familias de la tierra están llamadas a formar parte del pueblo de Dios, los cuales, por su unión con el Mesías, la simiente de Abraham, son constituidos por Dios en familia de Abraham, conciudadanos de los santos y miembros de su familia. Según Gálatas, en su capítulo 3, verso 29, en Efesios, en su capítulo 2, verso 11 al 13, y en su capítulo 3, verso 6. Pero no para sustituir a Israel, sino para compartir con los de Israel la riqueza de la herencia de los santos. Muchos que estaban lejos y apartados, como de postreros, por su fe en el Dios de Israel, han venido a tomar parte de una rica herencia, incluso por delante de los propios hijos. En Lucas, en su capítulo 13, versos 29 y 30, Yeshua habló precisamente de esto cuando afirmó: y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán en el reino de Dios. Y he aquí que algunos últimos que serán primeros, y hay algunos primeros que serán últimos. Mateo capítulo 8, versos 11 y 12 dice: por lo cual les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino del cielo. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y crujir de dientes. Entonces, lo más importante no es de dónde vienes, sino cómo vives en relación con el Dios de Israel y su Torá. Caleb no tenía derechos legales, pero fue contado entre los príncipes de Israel. Hay muchos Caleb hoy en día en el mundo, hombres piadosos que se han convertido al Dios de Israel por medio de Yeshua el Mesías. Y a través de Yeshua han sido injertados en el olivo natural, siendo hechos conciudadanos de Israel y herederos según la promesa. Y Adonai les está dando no solamente la bendición de la salvación eterna, sino la oportunidad de compartir aquí y ahora una rica herencia a la cual son traídos por medio de Yeshua y están siendo levantados como príncipes de Israel para dar testimonio a nuestro pueblo de la fidelidad y confiabilidad de nuestro Dios, ahora también de ellos. No confíes en lo que has recibido, confía en quien lo da. No te acostumbres a las bendiciones, esfuérzate, no te duermas en los laureles, confiando en tu ascendencia o en tu familia o en el ministerio que te ha sido confiado. Nada de eso es lo más importante, sino un corazón dispuesto a amar a Dios, al Dios de Israel, en creerle, en obedecerle. La enseñanza de este estudio del día de hoy nos recuerda lo que está escrito en Mateo, en su capítulo 25, verso 29, que al que tiene le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, pues al que mucho se le ha dado, mucho también se le demandará. Cuando la mayoría de los príncipes de Israel fallaron, un descendiente de extranjeros, Caleb, se unió a Josué de la casa de Efraín y salvó el honor de todo Israel. Caleb simplemente creyó al Eterno, actuó en obediencia y fue bendecido.
Seamos como Caleb. Imitemos a Yeshua, nuestro Mashiach. Seamos bendecidos por Hashem. Actuemos en obediencia. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Que tengan un dulce Shabbat. Shabbat Shalom.